Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tratar el argumento moral para la existencia de Dios. Intentaré explicar un poco de lo que trata el argumento y vamos a ver también los tipos de argumentos morales que hay. Incluso voy a mencionar en qué tipo de argumento nos vamos a enfocar y daré dos ejemplos de ellos. Y también una defensa de, de uno sobre todo. Bueno, los argumentos morales, como bien se sabe, son una familia de argumentos. Es decir, no es solamente un argumento moral y ya termina la lista, sino que es un conjunto amplio de argumentos, los cuales pueden caracterizarse por varias cosas. Pero lo que diferencia un argumento del otro es en qué característica de la moral o de la vida moral se enfoca. Por ejemplo, podemos tener un argumento el cual considere los hechos morales, las verdades morales. Otro argumento que considere el conocimiento o la racionalidad o el vivir moralmente. Entonces, una de las cosas que se puede hacer para argumentar a favor de la existencia de Dios en cada uno de estos argumentos es buscando una explicación de este rasgo o característica de la moralidad y concluir que Dios es la única explicación o al menos la mejor explicación. En la sesión pasada sobre el argumento cosmológico expliqué que hay varios tipos de argumentos: argumentos inductivos, argumentos deductivos y argumentos abductivos. Vamos a enfocarnos en este momento en dos tipos de argumentos, que sería el argumento deductivo y el argumento abductivo. El deductivo es uno donde la conclusión es imposible que sea falsa si las premisas son verdaderas. Y un argumento deductivo se puede entender como una apelación a la mejor explicación. Se tiene un conjunto de datos, hay una variedad de alternativas que buscan explicar estos datos y, considerando unos criterios, se escoge aquella explicación que explique mejor los datos que se tengan. Entonces, ¿qué tipo de argumentos morales tenemos? Vamos a comenzar por lo que Evans llama los argumentos morales teóricos. En estos argumentos se hace una analogía entre las leyes terrenales o las leyes humanas y la moralidad. Por ejemplo, tenemos leyes que nos afectan en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, y estas leyes tienen cierta repercusión en nuestra vida, tenemos que cumplirlas, o si no, la autoridad la cual dictó la ley nos va a tener que sancionar. Y de la misma manera se hace una analogía diciendo que es necesaria una autoridad apropiada que autorice las leyes morales. Entonces, en estos argumentos morales teóricos tenemos al menos dos tipos de argumentos, que serían los argumentos morales deductivos, que podríamos tener este ejemplo. Hay obligaciones morales objetivas. Si hay obligaciones morales objetivas, hay un Dios que explica estas obligaciones. Por lo tanto, hay un Dios. Y los argumentos abductivos, como mencionamos, una apelación a la mejor explicación. Y estos dicen, se tiene los datos, la evidencia, hay obligaciones morales objetivas. Luego se afirma, se argumenta que Dios proporciona la mejor explicación de la existencia o de que haya estas obligaciones morales. Por lo tanto, probablemente Dios sí existe. También tenemos argumentos morales prácticos para creer en Dios. Y bueno, en este caso yo no me manejo bien en este tema. Primero porque no me llama mucho la atención. Además, Evans argumenta que este tipo de argumento en última instancia depende de los argumentos teóricos. Entonces prefiero enfocarme en los argumentos teóricos más que en los morales prácticos. Y bueno, a diferencia de los argumentos morales teóricos, un argumento moral práctico no concluye que Dios exista, tampoco concluye que Dios probablemente exista, como lo hace el argumento abductivo, sino que concluye que nosotros, como agentes racionales y morales, deberíamos creer que Dios existe para vivir vidas morales siendo consistentes o siendo racionales y morales.
Y luego tenemos un tercer tipo de argumentos morales que se llama desde la conciencia de las verdades morales. Swinburne, en su libro La existencia de Dios, tiene un capítulo enfocado en la moralidad. Y bueno, en este caso él no se enfoca, como los otros argumentos teóricos, en la ontología moral o en la idea de que haya verdades morales y la búsqueda de su explicación, sino que se enfoca en lo que llamamos epistemología moral, es decir, por qué o el hecho de que nosotros conozcamos estas verdades morales. Swinburne critica los argumentos teóricos. Una de sus críticas es que las verdades morales son verdades necesarias y por lo tanto no necesitan una explicación. Sin embargo, esto es bastante dudoso para algunos. Incluso William Lane Craig sostiene que es bastante extraño sostener esta objeción, ya que nosotros podríamos considerar verdades necesarias que tienen su explicación en otras verdades necesarias. Por ejemplo, ¿cuál es sabemos que existe o que hay, no necesariamente en un sentido realista, que hay un conjunto que contiene el número 1 y este conjunto es una verdad necesaria. Pero, ¿qué hace que este conjunto sea verdadero? Para que este conjunto sea verdadero es necesario otra verdad, es decir, el número 1. Entonces, en este sentido, el conjunto que contiene el número 1 depende y tiene su explicación última en que hay un número 1. No sé si me explico. Hay verdades necesarias que tienen su explicación en otras verdades. De la misma manera, la crítica de Swinburne diciendo que no es necesario buscar una explicación a las verdades morales porque son verdades necesarias no parece ser lo suficientemente sostenible, ya que fácilmente podemos pensar en ejemplos donde las verdades necesarias sí tienen una explicación en otra cosa. Pero claro, esto a primera vista puede resultar un poco confuso y un poco difícil de digerir, por lo que no necesariamente les pido que entiendan esto, pero para tener una idea de lo que hay en este tema, creo que es importante mencionarlo. Ahora bien, ¿cuál es el argumento desde la conciencia? Swinburne menciona un argumento como el que sigue. Ahora, este argumento es una formulación que yo hice, no es que Swinburne lo haya escrito así, por lo que cualquier error o cualquier crítica que se le haga a este argumento no debe ir dirigida a él ni a su libro, sino que debería ir dirigida a mí, quien intentó formularlo. El argumento iría así: hay seres humanos con conciencia moral. Con conciencia moral nos referimos a la idea de que nosotros podemos y conocemos verdades morales. Somos conscientes de que hay verdades morales. Entonces, hay seres humanos que conocen hechos morales. La segunda premisa dice que no hay una gran probabilidad de que la conciencia moral ocurra en un universo sin Dios. Creo que se entiende, es decir, si Dios no existe, parece poco probable que tengamos conciencia moral o que conozcamos hechos morales. Y por lo tanto, que haya seres humanos con conciencia moral apoya el teísmo. Es decir, es más probable que tengamos conciencia moral si Dios existe. Por lo tanto, ya que nosotros conocemos hechos morales, se sigue que probablemente Dios sí existe. Swinburne no se basa en este argumento de manera individual, sino que él considera una amplia gama de argumentos y razones que él llama un argumento o una apelación acumulativa a favor, un caso acumulativo a favor del teísmo. Considera varios hechos y ve que la mejor explicación de cada uno de estos hechos o de la realidad en general es Dios. Entonces,
la conciencia moral apoyaría el teísmo y sería parte de un caso acumulativo, donde se considerarían varias cosas. Por ejemplo, el inicio del universo, el ajuste fino, tendríamos también quizás el caso de la resurrección de Cristo, eh, y, y que Dios es el fundamento o la mejor explicación de que hayan seres como nosotros, o cosas similares. Entonces dice Evans que para Swinburne el hecho de que los seres humanos conozcamos los hechos morales es demasiado, es en sí sorprendente y requiere una explicación. ¿Cuál es la explicación? La mejor explicación en este caso es que Dios existe. Y entonces, ¿cómo podríamos defender la segunda premisa? ¿Cómo podríamos defender que si Dios no existe es poco probable que conozcamos hechos morales? Y en esto entran ciertas personas, en este caso Sharon Street, que sería esta señorita de aquí, y también le haremos un guiño a Alvin Plantinga, que sería el de la derecha. Sharon argumenta que hay ciertas consecuencias de la teoría de la evolución en la epistemología y en la ontología moral. Ahora bien, muchas personas, y quizás muchos de aquí, no lo sé, en su momento o actualmente crean que la teoría evolutiva es falsa, es decir, que venimos de un ancestro en común. Por mi parte, yo acepto la teoría de la evolución, pero en este caso no le estoy pidiendo que acepte la teoría, sino que supongamos, y además es bastante claro que la parte secular, la parte no cristiana, por lo general acepta la teoría evolutiva. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la teoría evolutiva? Si es verdad, entonces tenemos que hay un proceso evolutivo el cual no es guiado. ¿Por qué? ¿Por qué no es guiado? Porque Dios no existe en este caso. Supongamos que Dios no exista y supongamos también que la teoría de la evolución es verdadera. Entonces, el proceso evolutivo no es guiado por nadie. No hay nada ni nadie que guíe este proceso. Entonces, si Dios no existe, la evolución es un proceso no guiado. Y debemos preguntarnos, ¿qué tan probable es que nuestras facultades rastreen las verdades morales luego de atravesar un proceso evolutivo no guiado? Pensémoslo. ¿Qué tan probable es que luego de este proceso evolutivo que no es guiado, qué tan probable es que nosotros conozcamos que asesinar es malo? ¿O qué tan probable es que nosotros conozcamos que abusar sexualmente de alguien es malo? Parece poco probable. Es decir, cómo es sorprendente que lleguemos en este momento de la vida y conozcamos estas verdades morales. Pero esto, si no es un proceso guiado, si la evolución no es un proceso guiado, ¿cuál es la mejor explicación? ¿O deberíamos confiar en nuestras facultades cognitivas? ¿Deberíamos confiar que estamos conociendo verdades? Creo que la respuesta es clara. Si Dios no existe y la evolución es verdadera, nuestras facultades, nuestra capacidad para conocer se vuelve sospechosa. Parece que no podemos confiar mucho en lo que estamos creyendo, porque nuestras facultades no fueron guiadas, o sea, el proceso evolutivo que llevó a que se generaran nuestras facultades cognitivas o nuestra capacidad para conocer no fue producto de la guía divina. Así que, nuevamente, se vuelve poco probable, ya que la evolución, como dice David Baggett, se trata de supervivencia. Nuestras facultades cognitivas lo único que buscan es adaptarse para sobrevivir y reproducirnos, pero no se tratan de verdades morales. Y de esa forma, si nosotros actualmente estamos conociendo verdades morales y parece que sí lo hacemos, entonces la mejor explicación es que Dios sí existe. Y si la evolución es verdadera y conocemos verdades morales, es más probable que esto suceda siempre y cuando Dios exista. Por lo tanto, según este argumento, probablemente Dios existe. Algunas personas, como Kirk McGregor, han argumentado en cierta asociación entre el problema del mal
y el argumento desde la conciencia moral, el argumento que mencionamos en un momento. Kirk McGregor es un filósofo molinista que se ha encargado bastante en trabajar en este tema del problema del mal, y aunque tengo cierta diferencia en pensamiento con él, creo que en este caso me parece interesante tener en cuenta esto. Preguntémonos algo: ¿hay instancias de mal? Un ateo que sostenga el problema del mal y lo use para argumentar, probablemente te dirá que sí, hay instancias de mal. Por ejemplo, veo a una persona que está siendo golpeada injustamente por otra e inmediatamente creo y tengo una casi certeza, aquí yo dudo que tengamos certeza, pero casi una certeza o un alto grado de justificación de que realmente está sucediendo algo malo. Hay una instancia de mal. Veo que o escucho la noticia de que alguien fue abusado e inmediatamente creo que esa persona realmente sufrió una instancia de mal. Entonces, una instancia de mal es en sí, por definición, tiene un valor moral. Es malo, tiene un valor moral. Por lo tanto, dice McGregor, si la evolución es verdadera y Dios no existe, ¿qué tan probable nuevamente es que estemos aprendiendo las verdades morales? Parece que si nosotros, dice McGregor, rebobinamos el, el proceso evolutivo al pasado y lo volvemos a hacer, que vuelva a comenzar el proceso evolutivo, podrían surgir nuevos individuos con un nuevo inventario de creencias morales, con distintas creencias. Entonces, ¿qué tan probable, si Dios no existe y la evolución es verdadera, es que nosotros estemos conociendo que hay instancias de mal? Entonces parece haber cierta asociación, aunque, claro, esta forma de argumentar no resuelve el problema del mal y requiere de otro tipo de respuestas que busquen una explicación de por qué Dios permite el mal, o respuestas que defiendan, en este caso, la existencia de Dios dado la existencia del mal. Pero bien, podemos hacer este giro, pero como dije, no responde al problema inicial, sino que lo desvía para otro argumento. En este caso, nos vamos a enfocar en dos argumentos teóricos para la existencia de Dios. Ya vimos que hay al menos tres argumentos. Los argumentos teóricos consideran hechos morales, consideran verdades morales y se busca una explicación de que haya estas verdades morales. Los argumentos prácticos buscan mostrar que como sujetos racionales y morales deberíamos creer que Dios existe. Y los argumentos desde la conciencia buscan responder a que si nosotros conocemos que hay valores morales, entonces la mejor explicación de que nosotros conozcamos estos valores morales se encuentra en que Dios existe. Y de esa forma probablemente Dios existe. En este caso vamos a considerar el argumento moral de William Lane Craig. Su argumento comienza así: si Dios no existe, entonces no hay valores y deberes morales objetivos. La segunda premisa dice que hay valores y deberes morales objetivos, por lo tanto, Dios existe. Creo que esto, en lo que vamos a seguir, va a dar un mejor entendimiento de lo que hablamos anteriormente, porque hablamos de valores morales, deberes morales, hablamos de hechos morales, verdades morales, y al final, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de este tema, nos estamos refiriendo al realismo moral. El realismo moral es la visión que sostiene que los enunciados morales son objetivamente verdaderos o falsos. Es decir, que independiente de tu propia mente, independiente de tus propias creencias o visiones, matar es bueno o es malo, asesinar es bueno o malo. Tiene un valor objetivo que no depende de uno, no depende ni de la cultura ni de nada, depende externo a nosotros. Entonces, en esta visión, asesinar es objetivamente malo.
y eso es independiente de lo que la gente crea. Y en este caso, ser bondadosos, ayudar a los demás necesitados sería objetivamente bueno. Ahora bien, con valores morales nos referimos a la idea de que si algo es bueno o malo. Eh, es un valor que se le da a las acciones, a los hechos, instancias. Entonces, cuando yo digo es malo robar, le estoy dando un valor, en este caso, valor moral. ¿Es bueno o es malo? Y con deberes morales nos referimos a la idea si algo es obligatorio o está permitido o es prohibido. Y aquí es importante tener en cuenta esta distinción, porque, por ejemplo, vamos un poco al lado más fuera de lo moral. Sé que estudiar psicología y ser un psicólogo es bueno. Ahora la pregunta, ¿que sea bueno significa que estoy obligado a estudiar psicología o a ser un psicólogo? Claramente no. Entonces, si algo es bueno o malo moralmente, pasa lo mismo. No necesariamente va a ser obligatorio o no necesariamente va a estar permitido o prohibido. Por lo que tenemos que tener en cuenta esta distinción, valores morales y deberes morales. Entonces, esto nos va a ayudar a entender un poco el argumento. El argumento dice que si Dios no existe, no hay ni valores ni deberes morales. Entonces, la segunda premisa del argumento de Craig, que hay valores y deberes morales objetivos, lo que hace es defender el realismo moral. Es decir, que hay algo tal que es objetivamente bueno o malo, o hay cosas que son obligatorias, están permitidas o están prohibidas, independiente de lo que pensamos, creamos o sintamos. Voy a ofrecer 3 razones por las que considero que el realismo moral es verdadero o al menos es como sujetos racionales deberíamos aceptar. El primer argumento o razón es el progreso moral de Hume. La segunda razón es la hipótesis de la ventana moral de Rasmussen. Y el tercero es que el realismo moral es una creencia propiamente básica. Ahora explicaré cada uno de ellos. Hume es un filósofo que se ha encargado bastante en trabajar estos temas de la naturaleza de la moralidad. Y en uno de sus papers defiende un tipo de realismo moral y lo defiende de ciertas críticas escépticas y además da un caso a favor del realismo. La forma en que Hume defiende el realismo moral es apelando a que hay una cantidad de hechos empíricos, los cuales no son suficientemente explicados por las teorías antirrealistas o las teorías contrarias al realismo moral. Entre los hechos empíricos vemos un cambio en la actitud en relación con estos hechos. En primer lugar, la guerra y el asesinato. Creo que es bastante claro que en el pasado hubo mucho más asesinatos y guerras que en el presente. Incluso podríamos considerar, no sé, la Guerra Fría, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, etcétera, que sucedió cercano, entre comillas, a nuestro tiempo. Pero si lo comparamos con las sociedades primitivas, vamos a ver que no se compara en la cantidad o porcentaje. De hecho, Hume me muestra incluso un gráfico de barras donde se hace esta comparación. Obviamente, no tengo el tiempo suficiente para abordar este tema, pero creo que es bastante claro que la guerra y asesinatos han disminuido. En comparación de las sociedades primitivas, la sociedad actual parece haber tenido un progreso en este sentido. También la tortura y la ejecución. Creo que muchos hemos escuchado que en el pasado se mataba a alguien de inmediato por cometer algún hecho, no sé, por ejemplo, la gente
sostiene que en el pasado se quemaban a las personas acusadas de brujería o se les torturaba y asesinaba. Eh, pero en la sociedad actual, la tortura y la ejecución es ampliamente criticada y ampliamente la gente lo desecha y piensa que no debería ser aceptada. Luego la esclavitud. En casi todos los países del mundo actualmente la esclavitud ha sido abolida. Pero en las sociedades primitivas, claro, la esclavitud no era algo visto de mala manera. Sin embargo, en el presente ya hubo un cambio de pensamiento y actitud y creencias morales al respecto. También lo vemos con el racismo y el sexismo. Lo podemos ver en las posturas feministas, por ejemplo, el cambio que hubo en que en el pasado las mujeres no podían votar debido a este sexismo, pero actualmente sí pueden votar. Entonces la pregunta, lo que busca Humer es argumentar que el realismo moral parece explicar este cambio de mejor manera que las posturas antirrealistas. Y hay al menos tres relatos que proporciona el antirrealismo para explicar o intentar explicar la moralidad. Y es que, en primer lugar, la moralidad depende de la cultura. Es decir, dependiendo de donde te críes, tú vas a tener cierto sistema de creencias. En segundo lugar, es que la moralidad depende de los genes. Evolucionamos de tal manera y hemos visto que ciertas acciones, ciertas formas de actuar, por ejemplo, amar a los hijos, cuidarlos, parece traer un mayor éxito reproductivo o que se mantenga este grupo, dado este cuidado que se hace. Y lo último sería que la moralidad depende de los sentimientos o las emociones. Como Hume decía que él pensaba que la moralidad en última instancia dependía o se seguía de los sentimientos. Pero Humer piensa y argumenta que estos relatos no parecen explicar bien estos hechos empíricos, este cambio en la actitud, este cambio en las creencias con relación a estos hechos. Pero parte diciendo que en relación a estas objeciones, no todas las creencias morales son conocimiento. Así que podríamos aceptar que ciertas creencias dependen de la cultura, dependen de nuestros genes y dependen de nuestros sentimientos. Pero el realismo moral solamente se puede bastar que algunas creencias son objetivas. Algunas creencias morales son objetivas. Mientras que las otras podrían ser explicados por la cultura además. Así que no hay incompatibilidad a primera vista. Valeria Guerrero pregunta ¿por qué de los sentimientos? Algunos piensan que, por ejemplo, ayudar a los demás podría ser considerado para mí bueno porque me produce un sentimiento de satisfacción o bienestar subjetivo, pero ¿realmente eso explicaría que ese algo sea bueno o no? O, a ver, me corrijo. Eh, ¿Realmente la moralidad depende de estos sentimientos? Humer, hoy día hablando con él, me dijo que no parece ser así y me dio esta respuesta. Si te sientes bien con el asesinato, los sentimientos, no por ello el asesinato está bien. De hecho, Rasmussen también me respondió algo similar y él me dijo que cuando, luego de un montón de mensajes, concluyó diciendo que al final eh, la forma en que nuestras creencias se hayan formado no significa que el realismo moral sea falso. Es decir, eh, supón que, supón que estás, no sé, en un país donde todavía, y en un año en que todavía se crea que la Tierra es plana.
y tú de alguna manera por un cuento leíste que la Tierra tenía esta forma tipo esférica, geoide que se le llama también, eh, y lo creíste por el cuento. Ahora que tú lo hayas creído por el cuento, ¿significa que esta creencia es falsa? Claramente que no. La creencia puede ser verdadera independiente de cómo surgió. Así que si tu creencia surgió por los sentimientos, no significa que sea falsa. Obviamente puede ser una mala forma de justificación, pero de eso no se sigue que la creencia sea falsa. Entonces, eso es lo que dice Humer respecto a la objeción 3. Eh, si la moralidad depende de los sentimientos o si yo siento que está bien asesinar, no por ello se sigue que el asesinato esté bien. Ahora, sobre los genes, eh, Humer menciona al menos dos cuestiones extrañas respecto a esta teoría, y es que parece que no explica lo suficientemente bien este cambio tan rápido en la actitud y en las creencias respecto a los hechos morales. Es decir, no es como que si nos damos cuenta, pasó un momento demasiado rápido para que la esclavitud sea abolida. No es como que hayan pasado millones y millones de años, sino que eh, la esclavitud se mantuvo por un buen tiempo y como que de la nada cambió. Ese cambio fue como demasiado brusco. ¿Me explico? Entonces, este cambio no parece ser explicado por la teoría evolutiva o por un cambio en los genes. Y bueno, como bien sabemos, y mencionaba Baggett, y se menciona en la teoría evolutiva, la teoría de la evolución lo que busca es encontrar que este grupo, esta especie sobreviva, se adapte mejor y que haya mayor éxito reproductivo. Pero es que no es claro y es dudoso que las personas con creencias liberales, es decir, aquellos que estén en contra de la guerra, asesinato, tortura, ejecución, esclavitud, racismo y sexismo, tengan un mayor éxito reproductivo. No parece bien claro. Es demasiado dudoso y parece que podemos pensar fácilmente que alguien podría tener un mayor éxito reproductivo si hubiera creído otra cosa, si fuera, no sé, un fuckboy. Entonces, eso sería como una crítica de Humer al que la moralidad dependa de los genes. Las creencias liberales, al final, los que tienen creencias liberales no parece tener un éxito reproductivo mayor que aquellos que tengan estas creencias antiliberales. No es como que aquellos que estaban a favor de la esclavitud hayan dejado de reproducirse o algo similar, sino que como que no hubo un cambio sobre ese tema, no hubo un cambio en el éxito reproductivo. Y ahora, sobre la objeción de la cultura, que la moralidad depende de la cultura, Humer dice que es dudosa sus explicaciones. Son dudosas sus explicaciones porque, supongamos nuevamente el tema de la esclavitud. Eh, Alguien podría decir que la esclavitud se abolió en Estados Unidos para poder darle, ¿cómo se llama? Una motivación a, a la Unión, se le llama a este ejército de la Unión para ganar quizás una batalla, guerra, y podría apelar a eso. Y quizás sea una buena explicación a nivel local, quizás sea una buena explicación para explicar por qué se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Pero el tema es que no se abolió solamente en Estados Unidos, sino que se abolió en un rango de tiempo bastante cercano en la mayoría, casi todos los países. De hecho, actualmente sería ilegal aceptar la esclavitud. Entonces, la objeción cultural no parece dar una explicación lo suficientemente buena por qué se dio este cambio. Sin embargo, la explicación realista moral tiene cierta, en su poder explicativo y su alcance explicativo es bastante fuerte.
En un momento vamos a volver con el tema del alcance y poder explicativo, pero con alcance explicativo me refiero a la cantidad de hechos o cuestiones que son explicadas. Y con el poder explicativo me refiero a que también explica estos hechos. Entonces, el realismo moral parece tener un mayor poder y explicación, em, un mayor poder y explicación respecto a estos hechos empíricos. Eh, me escuchó mal? Así para que me confirmen, Mario. Ah, entonces debe ser el internet de Indra. Bueno, igual va a haber un video al final que lo voy a compartir y así, si es que hay problemas, lo puedan escuchar aquellos que tengan problemas de conexión. Bueno, gracias, Vale y Mario, por confirmar. Entonces, volviendo con la explicación realista moral para los hechos empíricos, ¿por qué tiene superioridad en comparación con las propuestas antirrealistas o las objeciones? Bueno, en primer lugar parece tener cierta superioridad porque las sociedades, dice Humer, tienden o progresan hacia la verdad. Tomemos un ejemplo. En el pasado, en las sociedades primitivas, se creía que nuestro planeta o nuestra zona donde nosotros vivimos estaba quizás en algunas culturas, sociedades, estaban sobre una tortuga y otras creían que quizás estábamos en un huevo, quizás cosas bastante raras o que la Tierra era plana. Otras personas consideraban que éramos el centro del universo, cosas así. Sin embargo, con el pasar del tiempo, las sociedades han convergido en una creencia bastante apoyada y que actualmente consideramos verdad. Es decir, que no estamos sobre una tortuga, eh, no somos el centro del universo, de hecho estamos en un pequeño espacio del amplio universo y las sociedades han convergido en estas creencias. De la misma manera, aunque ha sido lento el proceso, igual que estos procesos de los otros tipos de verdades, ha habido una convergencia en las creencias morales en las sociedades. Y esto nuevamente lo podemos ver con la esclavitud, el sexismo, etcétera. Como que cada vez las sociedades convergen más en sus creencias morales y parecen aceptar estas ideas más liberales. Con liberales me refiero a como una mirada más alejada de lo que es la violencia, el asesinato, las guerras, el machismo, el sexismo, el racismo también, etcétera. Entonces ha habido una convergencia y obviamente van a haber gentes que no van a tener estas creencias morales, pero es bastante sorprendente y es mejor explicado bajo el realismo moral que esta convergencia se dé. Ahora alguien podría apelar y decir, bueno, hay una convergencia actualmente, pero en el pasado hubo una divergencia. Es decir, eh, si nos comparamos a las sociedades anteriores, podríamos darnos cuenta que hay diferentes creencias. Si comparamos la sociedad actual con las sociedades primitivas, hay distintas creencias. Pero eso no es de sorprender. De igual manera que nosotros, en un momento se creía que estábamos sobre una tortuga, que la Tierra era plana, en las sociedades primitivas sí se creía, pero actualmente ya no creemos eso. Por lo que si el realismo moral es verdadero, no nos sorprendería que hubiera este progreso y que en el pasado hubiera una diferencia de creencias con lo actual. Por lo tanto, nuevamente, hubo una convergencia, pero también hubo una divergencia. Pero esta divergencia no parece sorprendernos y no afecta en nada. Ahora, otro punto importante es que cuando nosotros pensamos un poco en este cambio de actitud, nos damos cuenta que se produce por la separación, superación, el abandono de los prejuicios. Prejuicios como que
por ejemplo, que cierto grupo de personas es inferior en valor y por lo tanto debe ser esclavos. Ese prejuicio fue abandonado y se abolió la esclavitud, o que las mujeres por ser mujer no tienen derecho a voto. Se abandonó, se superó ese prejuicio y tenemos este cambio de actitud, estas creencias actuales. Entonces, estas creencias morales liberales no parecen ser el producto, el subproducto de la cultura, algún gen o sentimiento. Más bien parece ser mejor explicado por el realismo moral. Es decir, realmente hay hechos morales objetivos independientes de nuestra subjetividad. Entonces, este sería como una primera razón. La conclusión sería, probablemente el realismo moral es verdadero y tiene más probabilidad de ser verdadero en comparación del antirrealismo. Ahora bien, tenemos una segunda razón a favor del realismo moral, y es lo que llamamos eh, una razón basada en la experiencia moral y la ventana moral. Rasmussen menciona que las experiencias morales incluyen estos sentimientos, esta experiencia de lo que es bueno, malo, lo que es correcto, incorrecto, lo que es positivo, lo que es negativo. Entonces tenemos esta experiencia moral. Yo creo que nadie aquí puede negar que tiene esa experiencia. Nadie aquí podría negar que siente que el abuso sexual es malo. De hecho, si tú piensas y te imaginas que algún familiar tuyo pasa por estos graves y dolorosas situaciones, tú vas a sentir y vas a experimentar que aquella cosa es mala, que es incorrecta, que no es positivo. Entonces tenemos esta experiencia moral, pero debemos buscar la explicación de esta experiencia moral. Podríamos considerar de nuevo las objeciones anteriores, pero no nos vamos a detener nuevamente en ello. ¿Cuál es la mejor explicación de esta experiencia moral? Rasmussen presenta la hipótesis de la ventana moral, y cito, dice así: los sentidos morales son sentidos de o ventanas a aspectos morales, como lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo, lo correcto y lo incorrecto. Lo que quiere decir aquí es que hay tal cosa como hechos morales objetivos, a los cuales nosotros tenemos acceso epistémico, o sea, podemos conocerlos a través de estos sentidos morales. Ahora, ¿por qué deberíamos aceptar la hipótesis de la ventana moral? Eh, Al menos hay dos razones, y creo que esto no podría dar cierto sentido, y creo que es una buena razón y deberíamos pensarlo detenidamente. ¿Por qué aceptar la ventana moral y en este caso el realismo moral? En primer lugar, la hipótesis de esta ventana moral da sentido a nuestro lenguaje. Uy, rayos. Em, por ejemplo, yo creo que muchos de nosotros hemos hablado con ciertas personas y en muchas ocasiones hemos dicho, oye, pero eso está mal, o eso eh, no debería haber sido hecho, o eso es injusto, demás. Nuestras conversaciones tienen demasiada influencia o son demasiado influidas por estas experiencias morales y nos lleva a hablar de que ciertas cosas son realmente malas y ciertas cosas son realmente buenas, o que algo debería ser condenado y otras cosas deberían ser alabadas. Entonces, si realmente no hay nada bueno y no hay nada malo, y todo es una convención social y todo es producto de nuestro sentimiento de la evolución, entonces, ¿de qué sirve que hablemos que algo es bueno o algo es malo? De hecho, posturas como el feminismo actual o aquellos que defienden ya sea el aborto o aquellos que están luchando contra aquellas industrias que hacen daño a los animales, el animalismo, por ejemplo, ellos dan sus razones, ellos hablan y su lenguaje está permeado de este sentido de moralidad objetiva. Entonces nosotros por lo general tendemos a debatir, a hablar cuestiones y nuestro lenguaje incluye afirmaciones morales. Pero si
la moralidad es subjetiva o no es objetiva, nuestro lenguaje se vuelve vacío, sin sentido, sin razón. No hay razón para condenar el abuso, la explotación. No hay razón para hacerlo. ¿Por qué deberíamos hacerlo si el- el- la moralidad no es objetiva? Entonces, lo más razonable es aceptar la hipótesis. Es decir, que sí accedemos a ciertos aspectos morales, los cuales son objetivos. Y nuevamente, también afectan otras acciones. Solo pregúntate, si el realismo moral es falso, ¿por qué yo debería sentirme o verme obligado a, no sé, a salvar a aquella niña o persona que está siendo abusada? Piénsalo. No tiene sentido. No tiene sentido si el realismo moral es falso. Sin embargo, si el realismo moral es verdadero, tiene sentido que nosotros debatamos o discutamos estas cuestiones en torno a lo que es bueno o es malo. O tiene sentido que nosotros nos accionemos y actuemos de tal manera para evitar un mal o ayudar a que aumente la bondad en nuestro país o sector. Entonces, la mejor explicación, nuevamente, es que el realismo moral es verdadero, o al menos como sujetos racionales deberíamos aceptarlo para dar sentido a nuestro lenguaje y a nuestras acciones. Por último, tenemos el realismo moral como creencia propiamente básica. Esto ya es un tanto complicado ya que nos metemos en terreno epistemológico, pero voy a presentar una definición bastante general de lo que es una creencia propiamente básica. Y cito, llamamos creencia propiamente básica a aquella creencia en un sujeto la cual no se basa en otras creencias o no surge de manera inferencial. Además, no hay derrotadores a esta creencia. Una creencia propiamente básica, en palabras simples entonces, es aquella creencia que no surge de otras creencias. Por ejemplo, puse un árbol en el fondo porque este es un ejemplo que menciona Alvin Plantinga. Supongamos que tú tienes un árbol fuera de tu casa y tú sales y lo ves y de inmediato tú crees que hay un árbol. Entonces la pregunta que te hago es, ¿por qué está justificado en creer que hay un árbol? Yo creo que es bastante claro que tú sabes que hay un árbol afuera de tu casa, pero tú no tienes argumentos para probar que hay un árbol afuera de tu casa. Tampoco tienes una demostración científica para decir que hay un árbol detrás de tu casa. Simplemente lo creíste sin basarte en ninguna otra creencia, en ninguna otra proposición creída. Entonces, si no hay razones que vayan en contra de esta creencia, tú estás justificado o justificada en creer que hay un árbol en tu casa o hay un árbol afuera de tu casa. De la misma manera, recordemos un poco experiencias pasadas. No sé, eh, yo recuerdo que solía pelearme por ninguna razón con compañeros de clase o compañeros de básica. Y bueno, yo pienso en eso y de inmediato creo que aquellas acciones no estaban correctas, eran malas, no tenían razón por la cual debería haberla hecho. O supongamos escenarios hipotéticos, pero que son posibles. Em, Supongamos que tú estás fuera de tu casa caminando y llega un furgón, te roban y te dan una paliza. La creencia que surge de inmediato es que aquellas acciones son malas, no son correctas. Entonces, no tenemos derrotadores de esta creencia, no tenemos algo que muestre que estas creencias son falsas. Por lo tanto, dado que no surgieron de otras creencias, y dada la insuficiencia de los relatos antirrealistas para explicar eh, otras cuestiones morales o otras creencias, estamos justificados en creer que hay algo que es objetivamente bueno, hay algo que es objetivamente malo, hay cosas que son objetivamente obligatorias, permitidas y prohibidas. Em, entonces, recordemos las tres razones. El primero, el realismo moral parece verdadero porque hubo un progreso
moral, y este progreso es mejor explicado por el realismo moral. Y lo segundo, la hipótesis de la ventana moral, da sentido a nuestro lenguaje y nuestras acciones. Y tercero, el realismo moral es una creencia propiamente básica, y en ausencia de derrotadores, estamos justificados en creer que el realismo moral es verdadero. Por lo tanto, el realismo moral es más plausible o parece mejor justificado que su negación, por lo que nosotros deberíamos creer que el realismo moral es verdadero. Recordemos el argumento de Craig entonces. La primera premisa dice, si Dios no existe, entonces no hay valores ni deberes morales. La segunda premisa dice que si hay valores y deberes morales. Entonces nosotros acabamos de defender la segunda premisa. Dado que el realismo moral es verdadero, hay algo que es bueno y algo que es malo, es decir, hay valores morales. Y dado que el realismo moral es verdadero, también tenemos razones para sostener que hay algo que es obligatorio para mí, hay deberes morales que debo cumplir. Por ejemplo, no debo asesinar, no debo golpear gente porque sí, no debo ser parte de la grasa. Entonces, tenemos nuestras razones para sostener que sí hay valores y deberes morales. Ahora bien, ¿cómo defendemos la primera premisa? ¿Cómo defendemos que si Dios no existe, entonces no hay valores ni deberes morales? Tenemos esto. Esta es la defensa de Craig. Él dice sobre los valores morales, que si Dios no existe, entonces los valores morales son solo el subproducto de la evolución sociobiológica. Pensémoslo. Kirk McGregor lo menciona también. Si rebobinamos al pasado y volvemos a tirarle cuerda para que el proceso evolutivo comience a surgir de nuevo, nos encontraríamos con personas, seres distintos, con creencias distintas, si Dios no existe. Parece improbable que, dada la evolución biológica, hayan valores morales. Entonces, este es el argumento de Craig. Si Dios no existe, deberíamos esperar que los valores morales son el producto de la evolución sociobiológica. Y hay que recordar que en el naturalismo ateísta, no parece que tengamos algún valor. Como dice este señor, somos solo partículas de polvo cósmico. Somos el producto de un proceso aleatorio. Somos solo el producto del azar. Entonces, ¿tenemos algún valor? Si no tenemos un valor, porque es lo que parece implicar el naturalismo ateo, entonces no hay problema si yo voy y golpeo a alguien sin razón. No hay problema si alguien abusa de, no sé, de algún amigo. No. Si alguien es violado, entonces, ya que no tenemos valor, no hay problema. Parece que no hay valores morales objetivos dado el naturalismo ateo, o al menos eso es lo que dice Craig. Y sobre los deberes morales, sobre las obligaciones morales, Craig pregunta, ¿cuál es el fundamento de los deberes morales? Entonces, si Dios no existe, ¿podemos condenar los asesinatos o violaciones? ¿Podemos hacerlo? Sabemos que hay valores y deberes morales. Mencionamos tres razones. Pero si Dios no existe, ¿podrían existir estos deberes morales? Parece que no. Parece que no hay una explicación. Parece que necesitamos algo que dictamine, que apruebe ciertas obligaciones, ciertas leyes morales. Y bueno, tenemos una explicación bastante simple y que explica la gran cantidad de cosas, valores, deberes morales. Y es que Dios es quien ordena lo que se debe, lo que se permite, lo que se prohíbe hacer. Esta teoría se llama la teoría del comando divino. Dios es quien comanda, quien ordena lo que es permitido, prohibido y obligatorio. Por lo tanto, si la primera premisa, si Dios no existe, entonces no hay valores y deberes morales, es verdadera, y si también el realismo moral es verdadero, es decir,
como argumentamos, por el progreso moral, por la ventana moral de Rasmussen y por como creencia propiamente básica, tenemos buenas razones para sostener que sí hay valores y deberes morales. Por lo tanto, Dios sí existe. Si Dios no existe, entonces no hay valores y deberes morales. Pero sí hay valores y deberes morales. Por lo tanto, Dios existe. Porque de no existir, no lo habrían, pero sí los hay. Ahora bien, hay objeciones a esta visión teísta. En este caso, a la teoría del comando divino, que Dios es quien ordena lo que es, quien ordena los deberes morales. Tenemos que tener en cuenta primero que es que algo sea arbitrario. La idea de arbitrariedad es que aquello que es arbitrario no es basado en alguna razón. No hay como alguna razón por la cual se dé algo. Entonces, el dilema eh, fue presentado, se dice, por primera vez en los diálogos de Platón, en el diálogo de Eutifrón. Por eso se llama el dilema de Eutifrón. Y Thibaudeau lo presenta así. Pregunta: ¿Dios manda que realicemos acciones moralmente obligatorias porque son moralmente obligatorias o son moralmente obligatorias porque son ordenadas por Dios? Las opciones para responder a esta pregunta son: 1. La razón por la que Dios ordena que realicemos acciones moralmente obligatorias es que estas acciones son por sí solas moralmente obligatorias. 2. Las acciones moralmente obligatorias son moralmente obligatorias en virtud del hecho de que Dios ordena que las llevemos a cabo. Entonces, nosotros como creyentes, aquellos que aceptan que Dios existe, no podríamos aceptar que la razón por la que Dios ordena que realicemos acciones moralmente obligatorias es porque ellas son moralmente obligatorias. En ese caso estaríamos negando la teoría del comando divino. Y además, Dios no sería necesario para explicar lo que es moralmente obligatorio, porque, como bien se dice, serían moralmente obligatorias por sí mismas. Dios ya no es necesario, pero como vimos, sí parece serlo. Así que nuestra opción, la opción que debemos optar, es que las acciones moralmente obligatorias son moralmente obligatorias en virtud del hecho de que Dios ordena que las llevemos a cabo. Sin embargo, algunos argumentan que si aceptamos esta opción, no hay razones por las que Dios decida que algo es eh, prohibido, permitido o es obligatorio. Y es por eso que se dice que es una objeción de arbitrariedad. Los comandos de Dios son arbitrarios. Pero, ¿es esto verdadero? Hay al menos tres respuestas que han dado algunos. La primera respuesta es del doctor William Lane Craig. Él sostiene que este dilema en realidad es un falso dilema porque tenemos una tercera opción, es decir, que Dios ordena algo porque Él es bueno. Él dice: lo moralmente bueno o malo se determina por referencia a la naturaleza de Dios. La voluntad o los mandatos divinos entran en juego como una fuente de obligación moral, no de valor moral. Como expresión necesaria de su naturaleza, los mandamientos de Dios no son arbitrarios. En este caso, como dice Craig, su respuesta es que el dilema es un falso dilema y que la tercera opción es que Dios ordena algo porque es bueno, es porque es una expresión de su propia naturaleza los comandos. De esta forma, sus comandos no serían arbitrarios. Sin embargo, hay otro tipo de explicaciones que se pueden ver, por ejemplo, en la enciclopedia Stanford sobre el voluntarismo teológico, pero Mike Almeida en un principio me lo dio a conocer. Mike Almeida es otro filósofo y él me comentaba que los mandamientos de Dios pueden sobrevenir de propiedades descriptivas. Por ejemplo, Dios ordena no matar porque matar es un daño. Esa no es una razón moral para no dañar, sino descriptiva. Ahora bien, lo que quiere decir Michael Almeida es que tenemos que diferenciar entre propiedades morales, es decir, aquello que es bueno, aquello que es malo, aquello que es obligatorio, prohibido, permitido, y también propiedades descriptivas.
Por ejemplo, que tú sufras significa que ese sufrimiento es malo, no necesariamente. Pero si alguien te hace sufrir, alguien te golpea quizás, ese acto sería malo. No sé si me explico. Ese dolor es una descripción, pero no es en sí malo. Lo que es malo es si alguien te hace o te provoca ese daño de manera injustificada. Porque podríamos pensar que si te sacan una muela, vas a sufrir algo, pero no es malo porque te están haciendo un bien. Te- si te sacan una muela es para ayudarte por un problema que tienes ahí. Entonces, tendríamos que ver aquella descripción. Por ejemplo, si alguien está golpeando a otra persona, ese daño, ese sufrimiento es en lo que Dios se basaría para decir que ese algo es malo. En este caso, ¿por qué no debemos asesinar? Porque asesinar, esta es una razón, pueden haber varias más, porque asesinar implica causarle un daño a una persona. Y Dios consideraría este dolor, este sufrimiento, para ordenar que algo sea prohibido, algo que sea permitido, etcétera. Así que no sería arbitrario porque Dios tendría sus razones para decir si algo es permitido o no. En este caso podría utilizar el sufrimiento. Y David Baggett me mencionó que quizás nosotros podríamos no tener un acceso epistémico o no podríamos conocer todas las razones de Dios por las cuales Él podría emitir alguna orden. Pero nosotros, si sabemos que Él es bueno y cariñoso, podemos confiar en Él. Y por lo tanto hay buenas razones para pensar que tiene la autoridad necesaria para hacer algo obligatorio en virtud de ordenarlo. Es decir, nuevamente, Baggett parece basarse en la naturaleza de Dios como lo hizo Craig. Eh, los comandos parecen ser una expresión de su naturaleza. Pero él también mencionaba que él cree que si una acción produce un dolor incalculable, eso le daría a Dios una razón para prohibirlo. Por lo tanto, nuevamente, el dilema es respondido. Dios no basa y no puede basar sus órdenes porque esas acciones sean moralmente obligatorias por sí mismas, sino lo que Dios hace es considerar propiedades descriptivas para justificar de alguna manera sus órdenes. Las razones de Dios podrían ser externas a Dios y también podrían ser parte de Él, por su naturaleza y también considerando el dolor, el daño, el sufrimiento. Un ejemplo práctico de lo que quiso decir Craig. Mm, la verdad, no estoy seguro qué ejemplo podría dar, porque, o sea, parece entenderse que es como una forma en que expresa su naturaleza, pero es difícil para mí al menos dar un ejemplo, así que no podría comprometerme a eso. Em, no lo creo. Y creo que por esa razón tiendo a aceptar más la respuesta de Almeida y de Baggett. Creo que responden mejor al problema. De hecho, eh, Tipo de Au critica la respuesta de Craig, pero no podría dar una respuesta a eso. Lo que sí es que si em, Dios ¿cómo se le llama? Amoroso, se preocupa por lo más, desea que tengamos una vida, no sé, satisfactoria en un sentido objetivo, o Dios desea estar en una relación con nosotros, eh, eso es lo que llamamos amor. Y, y quizás por eso Dios, por su naturaleza amorosa, ordena que nosotros amemos a nuestro prójimo. Y creo que eso podría ser un ejemplo.
pero no estoy seguro. Y por mi parte, yo les recomendaría, porque es lo que acepto, que consideremos la respuesta de Almeida. Es decir, las razones por las cuales Dios em, ordena algo pueden ser en no razones morales, sino cuestiones, por ejemplo, el daño, el sufrimiento, el demás. Como dice David Baggett, si una acción produce un dolor incalculable, eso le daría a Dios una razón para prohibirlo. Y creo que eso es para mí, son mejores explicaciones que las de Craig. Eh, por lo general tengo cierta discrepancia con el doctor Craig, pero no hay problema si rechazamos su respuesta y adoptamos otra. Por eso mencioné tres al menos para tener un poco de variedad, pero eso. Yo me quedo con la respuesta de Almeida y Baggett. Otra objeción sería que no necesitamos creer en Dios para saber lo que es bueno o malo y no necesitamos creer en Dios para vivir vidas morales. Esto se considera que es un nombre de paja, una falacia, porque no se está considerando el argumento verdadero, sino que se está considerando una parodia del argumento. El argumento nos dice que necesitamos creer en Dios para saber lo que es bueno o para vivir vidas morales. El argumento lo que dice es que si Dios no existe, no podrían haber estos valores de deberes morales. O por otro lado, que la mejor explicación de que hayan estos valores y deberes morales se debe a que Dios existe. Pero sí, independiente de lo que tú creas. Eso, algunos no creen en Dios y creen que hay valores y deberes morales, pero lo que se busca es ver las consecuencias de que Dios no exista. Si Dios no existe, no parece que hayan valores y deberes morales, o al menos se vuelve improbable que lo haya. Y luego está otra objeción, que sería apelar a que hay un tipo de platonismo moral ateo, es decir, hay objetos que son valores morales, así como existe este perfume, podría existir en otra dimensión o en eh, otro plano de la realidad, los valores morales. Y estos existirían independientes de Dios. Y, y es bastante dudoso, entonces al menos tres cuestiones deberíamos tener en cuenta. La primera es preguntarnos qué significa exactamente que existan los valores morales. Al menos a mí me parece bastante extraño a qué se refiere. Y por mi parte, evitaría comprometerme con cuestiones, por ejemplo, con otros objetos de los cuales no tengo muchas razones para aceptarlo. Y aparentemente no parece haber buenas razones para aceptar el platonismo moral ateo. Y bueno, deberíamos preguntarnos qué significa exactamente eso. Y yo no lo tengo muy claro, Craig tampoco lo tiene muy claro. Y la segunda cosa es, supongamos que sí, hay valores morales y que existen independientes de Dios. Entonces nuestra pregunta es, ¿por qué debería ser obligatorio ayudar a los necesitados? ¿O por qué sería una obligación no asesinar? Es decir, no hay algo o alguien que nos obligue y nos ordene que hagamos estas cosas. Hay valores morales, hay cosas que son buenas y son malas, pero ¿por qué tengo que actuar conforme a aquello que es bueno o aquello que es malo? Como mencionamos en un principio, estudiar psicología es bueno o estudiar medicina es bueno, pero ¿estoy obligado a hacerlo? Sin embargo, hay deberes morales, hay obligaciones morales que yo debo cumplir. Y el platonismo moral ateo nos parece responder satisfactoriamente a que hayan estos deberes morales. Y en tercer lugar, es un tema más epistemológico en cuanto al conocimiento. Parece que es improbable que nosotros a través del proceso evolutivo hayamos surgido y podamos captar el reino moral. Entonces, al menos estas tres razones parece como hacernos dudar bastante y pensar que el platonismo moral ateo es insuficiente para explicar el realismo moral. Ya finalizando, tenemos el argumento moral abductivo de David Baggett. A diferencia del argumento de Craig,
David Baggett sostiene que podemos utilizar un argumento ya apelando a la mejor explicación. Y su argumento en este caso no considera los valores morales, sino que simplemente considera las obligaciones morales, los deberes morales objetivos. Y bueno, para defender esa premisa podemos considerar nuevamente las razones que se mencionó anteriormente: progreso moral, la ventana moral, creencia propiamente básica, para defender esta idea. Y bueno, debemos argumentar que la mejor explicación de estas obligaciones morales objetivas es Dios, y de ello se concluye que por lo tanto probablemente Dios existe. David, nos menciona al menos dos criterios, y lo mencioné en un momento anterior debido al tema del realismo moral, y son el alcance explicativo y el poder explicativo. Dependiendo de estas dos consideraciones, podemos escoger cuál es la mejor explicación de las obligaciones morales. El alcance explicativo es cuánto de lo que se necesita explicar se explica por la hipótesis. La hipótesis de Dios parece explicar las obligaciones morales de manera bastante abarcativa. Incluso, si queremos alejarnos un poco del argumento de David, también explica los valores morales. También explica que nosotros tengamos conocimiento de los valores morales. Y de esa forma, Dios tiene un alcance explicativo superior a las teorías alternativas. Por otro lado, que también explica las explicaciones, que también Dios, en este caso, explica que hayan deberes morales. Creo que a diferencia, por ejemplo, del platonismo moral ateo o otras teorías que se llaman que las propiedades, los valores morales supervienen a propiedades descriptivas independientes de Dios, lo que diferencia la tesis teísta de estas propuestas alternativas es que ellas parecen responder a que hayan valores morales, pero no parecen responder a que hayan deberes morales, obligaciones morales. Sin embargo, Dios explica de manera muy fácil que nosotros estemos obligados a no asesinar, obligados a no abusar. Entonces, concluimos en este argumento que, por lo tanto, probablemente Dios existe. De esta forma, tenemos un buen argumento, al menos tenemos varios argumentos, el de la conciencia moral, que nosotros conozcamos valores y deberes morales. Tenemos el argumento de Craig, que parece ser bastante bueno, pero yo considero mejor el de David Baggett. El argumento de Craig y el argumento de David Baggett son bastante buenos. Tenemos buenas razones para sostener que el realismo moral es verdadero. Y también tenemos buenas razones para sostener que las teorías alternativas contrarias a Dios son insuficientes y que la mejor explicación es que Dios existe y que Dios es quien comanda, quien ordena lo que es permitido, lo que es obligatorio y lo que es prohibido. Así que espero haber sido lo suficientemente claro. No sé si hay preguntas sobre el tema para que terminemos la grabación.